En un video anterior mencionamos que dentro de los siglos de oro de la literatura española se encuentran el Barroco y el Renacimiento, y que el Renacimiento a su vez se divide en dos, así que en este video hablaremos de el Segundo Renacimiento. Podemos ubicar el Segundo Renacimiento durante el mandato de Felipe II de 1556 a 1598. Hay quienes llaman a la época de Felipe II como la nacionalización del Renacimiento. Y es que un hito que marcó tanto esta nacionalización como el desarrollo de las artes fue la Contrarreforma. En busca de proteger el reinado de las influencias externas, Felipe II aisló a España del resto de Europa, por lo que todo se centró en el nacionalismo y la religión, y se perdió la influencia del resto de Europa que había marcado el primer Renacimiento. Además, todas las lecturas eran controladas por la corona, con la creación del índice de libros prohibidos y la prohibición para importar libros del extranjero. En cuanto a los géneros que se desarrollaron en este segundo renacimiento, tenemos en primer lugar la lírica, que si bien se mantuvo la influencia del petrarquismo y la fórmula italianista que se había estado usando antes, en el Segundo Renacimiento, los temas nacionales, la esencia española y los asuntos religiosos tuvieron un gran impacto en los autores. En esta época hubo dos escuelas, la sevillana y la salamantina. La sevillana estuvo coordinada por Fray Luis de León y destaca que tiene una expresión sobria y austera y tienen preferencia por los temas morales respecto a la otra escuela. Algunas de las características es que tienen una estética neoplatónica, que usan la poesía para expresar vivencias reales, principalmente son sinceros y prefieren eso que la grandilocuencia retórica o palabras muy rebuscadas. Buscan una expresión llana, más común. Predomina la reflexión sobre la imaginación, el realismo en el pensamiento, y bueno, optan más por el uso de la estrofa breve, como la lira. Alternan entre la rima consonante y la asonante. Cabe aclarar que, aunque hay ciertas diferencias entre la escuela sevillana y la salamantina, y pues eso es lo que ahorita estaré mencionando, tampoco es que estuvieran contrapuestas o peleadas una con otra, simplemente pues unos estaban en una ciudad y los otros en otra. La escuela salamantina, que fue impulsada por Fernando de Herrera, de hecho, esta escuela, más que en el Renacimiento propiamente, tuvo su mayor éxito después de los seguidores de Fernando de Herrera. Pero bueno, inició en este momento también. La escuela salamantina, al contrario de la escuela sevillana, tiene una exuberancia formal y el lujo decorativo. Ellos buscan el lenguaje rebuscado, pero también la resonancia musical y colorida, llenan su poesía de imágenes, sonidos, todo es muy rebuscado, a diferencia de la escuela sevillana, que es mucho más sobria. Buscan el artificio, el brillo verbal, o sea, los neologismos, los cultismos, un lenguaje distinto. Prefieren la estrofa larga, las composiciones extensas, usan abundantes adjetivos y mucho ornamento retórico. Es una poesía mucho más pues rebuscada e incluso complicada para quienes no están habituados a estos temas. Sobre la mística, tenemos todo otro video completo de la mística, pero brevemente podemos decir que el fin de la mística es lograr el contacto con Dios, eso pues la mística como disciplina. La mística en la literatura lo que busca es enseñar cómo lograr este contacto. Tiene una intención pedagógica totalmente, por lo mismo está escrito con claridad y ya en un sentido más popular. Se aleja del latín, que era lo predominante antes, y busca términos y expresiones que pueda entender la gente ordinaria para poder acercar a estas personas a la religión. Todo esto obviamente también es un resultado de la Contrarreforma, el buscar las formas de atraer a la gente y que no se pierdan. Manejan muchos símbolos, metáforas, alegorías
Y bueno, en cuanto a versos, prefieren los octasílabos y los endecasílabos. Si bien los autores más destacados son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, hay otros tantos como Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Malón de Chaidet, San Pedro de Alcántara, Fray Juan de los Ángeles o Francisco de Borja. El teatro prelopista. Este fue el teatro que se usó en esta época del Renacimiento. Había tres estilos: el religioso, el humanístico y el popular. El religioso, bueno, se mantiene del primer Renacimiento. Es temática religiosa medieval, tienen representaciones del nacimiento o la pasión de Cristo, y pues es una cuestión doctrinal. Uno de los autores del teatro religioso es Juan de Timoneda. El teatro humanístico cultiva la tragedia griega clásica, pero por lo mismo no tuvo buena recepción por el público, porque no estaban acostumbrados a este teatro tan estricto con las formas y con las normas. Entonces, bueno, si bien sí se desarrolló en la época, no tuvo demasiada aceptación con el pueblo. Autores que encontramos de este teatro humanístico es Bermúdez de Castro y Cristóbal de Virués. El teatro popular rompe totalmente con la tradición grecolatina. Los temas ya son de tradición medieval épica. Y bueno, empieza a haber el teatro nacional. Entonces ya los temas son más locales, cotidianos, de lo que la gente vive en ese momento. Lope de Rueda es el expositor más conocido del teatro antes de Lope de Vega, y Juan de la Cueva es otro de los autores. En cuanto a prosa, tenemos la novela. Bueno, había 4 tipos de novela. Primero está la pastoril, que es una imagen idealizada del campo, la temática amorosa. Tiene una descripción de detalles muy completa, muy rica en cuanto al lenguaje, en cuanto a detalle. El estilo verbal es algo elevado, es complejo, como para estas clases estudiadas. Luego está la novela bizantina. Esta narra aventuras de carácter fantástico e inverosímil. En estas novelas predomina el viaje y la búsqueda. Mantiene una visión moralizadora en que siempre el amor bien llevado y bajo las normas va a ser recompensado, a diferencia del amor impuro, que ese siempre va a ser castigado. Se tiene estos personajes tipo, donde se tiene esta persona de una moral recta, intachable, quien siempre tendrá una buena aventura, en comparación de la persona con una moral incorregible que tendrá desventura. La novela morisca, la novedad que tiene es que sus protagonistas son musulmanes. Presenta una idealización de las relaciones entre moros y cristianos, enfocado mucho en la paz, para demostrar a la gente que puede existir una relación entre los musulmanes y los cristianos en un ambiente sano. Tiene una estilización clasicista y también tiene una ambientación lingüística, es decir, que ya el lenguaje refleja pues la forma de hablar de estos personajes, que no es el lenguaje que se había manejado antes en las novelas. En común, estos 3 tipos de novela tienen que son idealistas. Las 3 se basan en la sociedad perfecta, en la moral elevada y todo lo maravilloso. Y, como siempre sucede, en contra de ese idealismo, surgió la novela corta tipo italiano. Esta en realidad eran como colecciones de anécdotas y dichos ingeniosos, era breve, tenía una intención entre humorística y aleccionadora. Sus historias eran intrigas enmarañadas, sí tenía como ciertos temas licenciosos, a diferencia de los otros, y los temas eran trágicos o burlescos. Entonces rompe con el idealismo de los otros 3 géneros. En general, estos son los géneros que se desarrollaron en el segundo Renacimiento. Este fue un muy breve resumen. Gracias por su tiempo y su atención, y nos vemos en otro video.